Retomamos nuevamente este bloque de charlas, ahora con la 11ª charla, que precisamente se denomina ¿Cómo identificar señales de agresión sexual en personas menores de edad? Esta charla va a estar a cargo de Gloriana Villalobos Torres. La señora Gloriana Villalobos es licenciada en Psicología, incorporada al Colegio Profesional desde el año 2017. Ha realizado un máster en Psicología Forense en la Universidad Iberoamericana y un máster en Neuropsicología Clínica en la Universidad de La Rioja, España. Además, cuenta con formación en neurociencia y rehabilitación neurocognitiva. Parte de su experiencia profesional la desarrolló en la Unidad de Atención a Mujeres en Centros Penales y en Riesgo Social como parte del equipo del Instituto Nacional de las Mujeres. Y ha sido coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial de los Servicios de Salud del Poder Judicial. Cuenta con 19 años de servicio en el Poder Judicial y desde el año 2017 se desempeña como perito forense de la sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial. Le damos la más cordial bienvenida a Gloriana. Gloriana, muy buenas tardes. ¿Nos escucha, Gloriana? Vamos a ver, tenemos un problemita aquí de conexión. Vamos a esperar un momentito. Ya casi se nos conecta. Nos da un instante, por favor. Y ya. Ahora sí, Gloriana, ¿nos escucha bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Yo le aviso cuando ya se ve. En este momento estamos viendo, ahora sí. Listo. Ajá. Se ve completa, ¿sí? Sí, correcto, se ve perfectamente bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que espero aportar mi granito de arena en esta exposición, que dicho sea de paso, he logrado ver algunas y me ha parecido maravillosas, sobre todo los campos en los cuales yo no tengo experiencia. Y pues entonces deseo que este aporte pues sea bueno para las personas que están participando del seminario. Y voy a pasar la presentación de un momentito. Déjenme ver, ¿por qué no veo yo la presentación? Denme un momentito, perdón, es que no veo yo la presentación acá en la computadora. Ok, ahí se ve bien y se escucha bien. Ahí estamos viendo la pantalla de Poder Judicial, pero no estamos viendo la presentación. No. Ok, vamos a ver. ¿Qué será? Gloriana, cualquier ¿Sí? cosa, si se le ofrece, María José tiene la presentación acá, ella la puede compartir si gusta, y nada Perfecto, más sí. usted le va diciendo a ella que vaya pasando las diapositivas, ¿le parece? Sí, perfecto, está bien. Ok, excelente, vamos a hacerlo así entonces. Bien. Bueno, yo voy a exponer un poquito hoy sobre cómo identificar señales de agresión sexual en personas menores de edad. Pase, por favor, María José, la diapositiva.
La anterior. Hay una antes, ajá. Bueno, yo quiero empezar la exposición con estas dos preguntas y espero que al final de la presentación podamos responder o cada una de ustedes puedan decir o responder estas dos preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿todos los abusos sexuales a personas menores de edad son iguales? ¿Afectan de la misma manera a la integridad psicológica de la víctima? Pasamos la diapositiva. Bueno, según el Centro Nacional de Abuso a Menores y Negligencia, hay dos criterios que existen para que se presente el abuso sexual infantil. Uno es la relación de desigualdad. Esta relación de desigualdad tiene que ver con la edad de la persona que abusa y de la víctima, con la madurez, también tiene que ver con el poder que existe. Entonces, a veces hay abusos a personas menores de edad de otra persona menor de edad. Entonces, puede ser que un niño o una niña de 6 años es abusado o abusada por otro de 10 o 11 o 12 años. Entonces, una persona menor de edad de 12 años tiene una capacidad de análisis, de reflexión más alta que un niño de 6 o de 4 años. Incluso el desarrollo cerebral que tiene un menor de 12, 13 años es mucho mayor. Toda la parte cerebral que tiene que ver con el análisis, la comprensión, la planificación, se desarrolla más adelante. Entonces, pueden haber abusos de niños de 11, 12 años, pero se considera abuso porque ese niño, a pesar de que es un menor de edad y que tal vez no tiene la madurez o la reflexión, capacidad de reflexión cognitiva, que un menor de 4 o 6 años, hay una jerarquía o una desigualdad, digámoslo así, al respecto. También en relación al poder, no es igual que un niño sea abusado o abusada por parte de un maestro, de su hermano o su hermana. Hay un poder. El hermano mayor o la hermana mayor tiene un poder simbólico a nivel social sobre su hermano o hermana menor, o el papá o la mamá, ¿verdad? El otro criterio es la utilización de personas menores como objeto sexual. Es decir, la persona usa al menor para estimularse a sí mismo, sea un adulto o sea otra persona menor de edad, para estimular también a la persona o estimular a un tercero o tercera persona también. Pasamos la diapositiva. Bien. Voy a hablar un poquito de datos estadísticos que yo considero que son muy importantes, porque al momento que vayamos a ver algunos signos, algunos síntomas que la persona tiene tras el abuso sexual, vamos a ver que se da más en cierta población y en cierto parámetro de edad. Según un informe que realizó Finkelhor en el 2001, en Estados Unidos, 27% de las mujeres revelaron haber contado con un historial de abuso infantil y un 16% de los hombres reconocieron haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Pasamos la diapositiva. También se encontró en otro estudio, en otro país, en España, que la frecuencia de abuso a menores puede afectar hasta un 20% de la población total. Un 20% de mujeres y un 15% en los hombres, con una tasa de prevalencia de un 4 o un 8%, donde esos abusos serán perpetrados a personas menores de edad. Pasamos a la diapositiva, por favor. Bien. Entonces, las víctimas de abuso sexual suelen ser frecuentemente mujeres, según estos dos estudios. Un 59,9% es hacia las mujeres y un 40% hacia los hombres. Y esa franja de edad donde mayor se cometen este tipo de delitos es de los 6 a los 12 años. Mi experiencia en la parte clínica atendiendo personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia y mi experiencia forense en niños que han sido abusados
me dice que efectivamente hay un mayor número de mujeres, o por lo menos de denuncias de mujeres que han sido abusadas sexualmente en la infancia. Pasamos la diapositiva. Bien, ahora nos vamos un poquito a Costa Rica. Ya vimos Estados Unidos y vimos España. En Costa Rica, según un estudio nacional que hizo el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, ellos estaban investigando un poco el tema del suicidio en Costa Rica. En Costa Rica hay algunos estudios de suicidio, pero no tan profundo, casi que son meramente estadísticos, como se murieron tantas personas por suicidio. Pero el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos sí hizo un estudio en Costa Rica y determinó que muchas veces esas causas o algunas de las causas más reconocidas que favorecieron o empujaron más bien al suicidio era el abuso sexual en la infancia. Entonces, si vamos hilando ya la información, nos damos cuenta que no solamente en México, perdón, en Estados Unidos, en España, sino que también en Costa Rica pareciera que hay un alza en relación a la cantidad de casos hacia mujeres y que algunas de estas causas llevan al suicidio. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien. De los datos aportados por el Poder Judicial en el 2020, en Costa Rica se dictaron 49% de sentencias que fueron por abusos sexuales contra personas menores de edad y un 28% violaciones. De las denuncias por un delito sexual en Costa Rica en el 2020, 79 fueron mujeres y 34% de esas denuncias eran de menores de edad. Si vemos que la tasa es bastante significativa, bastante alta, no es como muy bajita y de pronto tal vez hace algunos años, en los años 60, 70, no habían tantas denuncias. Sin embargo, ya en los últimos años, por lo menos este último dato del 2020 nos dice que los abusos sexuales sí se presentan en nuestro país y que la tasa es bastante considerable. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro dato importante, bueno, no solo que las mujeres suelen ser las personas que más sufren de abuso sexual en la infancia, sino que también las personas que agreden a los menores de edad tienen su responsabilidad y por ende eso se ve reflejado en los síntomas que va presentando el niño. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los síntomas que presenta el niño? Bueno, mucho, porque ya sabemos que se da más en mujeres, que podría haber suicidio, ¿verdad? Que se da en Costa Rica, que se da bastante. Y además de eso, parece ser que en otros estudios que se han hecho, se ha descubierto que la mayoría de estos abusos sexuales es cometido por gente que es familia. Creo que fue ayer que en una de las charlas alguien comentaba este dato, y es que según ya la estadística propia que existe, un 20% de los casos hacen referencia a abusos sexuales de padre a hija y que estos son los más traumáticos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de confianza, el niño o la niña confía en su padre o en su madre, ¿verdad? Entonces, estos son los casos, y lo puedo decir desde la clínica, cuando atendía a nivel clínico, que sí había personas que me manifestaban, mire, en la infancia yo tuve un abuso sexual por parte de mi papá. Y uno ve los síntomas que la persona va desarrollando a lo largo de la vida. No todas las personas desarrollan síntomas, pero sí se ve marcado cuando el abuso es por parte de un familiar muy cercano, la mamá o el papá, los síntomas son más altos. También al nivel forense, la sección hacía evaluaciones de menores todavía hace algunos años, pero por unas cuestiones administrativas ahora es otro departamento quien hace las evaluaciones de menores de edad. Pero por lo menos en los casos que yo vi o atendí, hice las pericias, me encontraba que el niño se encontraba con más síntomas. ¿Qué son síntomas? Bueno, depresión, ansiedad y demás. Ahorita los vamos a ver en detalle. Y un 15 a 20% de padrastros a hijastras y un 65% de hermanos, tíos, hermanastros, abuelos. Pasamos la diapositiva, por favor.
Bueno, ¿cómo identificar entonces señales de agresión sexual en personas menores de edad? Bueno, ¿qué indicadores podría presentar el niño o la niña? Dolor, golpes, quemaduras, heridas en la zona genital o en la zona anal. En la sección en su momento no hacía las revisiones médicas, no hace todavía, ni ningún departamento, por lo menos hasta donde yo sé de psicología, las revisiones médicas. Sin embargo, cuando hacemos las evaluaciones de menores de edad, para este tipo de casos se piden expedientes médicos para ver cómo ha estado el niño a nivel anímico y demás. También nos encontramos las revisiones físicas. Recuerdo un caso que vimos, bueno, que yo vi en la sección donde la menor se habían reportado quemaduras en los genitales, no solo con un cigarro, sino que con una navajilla, el acto sexual fue muy grotesco, fue muy violento y ella tenía desgarrada parte de su zona genital. ¿Qué otras cosas podrían observarse? Bueno, una vulva hinchada, roja. En otros casos se hace el reporte de semen en la boca, en los genitales, en la ropa. Si bien es cierto, propiamente el día de los hechos uno no hace la evaluación, todos estos reportes muchas veces los hospitales lo anotan o también propiamente el organismo de investigación judicial, las personas que investigan el caso, hacen una revisión de todos estos datos. La ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada. Esto en casos que se investigan, pero también puede pasar que las personas, los familiares se dan cuenta que el menor presenta un olor extraño, como también puede presentar dificultad para andar, para caminar, para sentarse, con sangrados, con incontinencia urinaria, perdón, o fecal también. Entonces, enfermedades también de transmisión sexual en ano, en boca, en los ojos también. Pasamos la diapositiva, por favor. Otros indicadores que podemos encontrar son los indicadores del comportamiento. Entonces, el niño o la niña puede observarse como sin apetito, sin ganas de comer o comiendo muy poquito, o todo lo contrario, podría presentarse con una ansiedad muy elevada. Se come todo lo que se encuentra, ¿verdad? Y puede haber un aumento desproporcionado del peso. Llantos frecuentes, sobre todo referencia a situaciones que tienen que ver con el afecto o eróticas. Ve gente abrazándose y besándose y llora, o ve una película donde la gente está acariciándose y grita, ¿verdad? Miedo a sentirse solo o a estar solo o sola. Miedo también a determinado grupo de la familia o género, por ejemplo, miedo a los hombres o miedo a las mujeres específico. Rechazo repentino al papá o a la mamá, cambios bruscos de la conducta también. Puede presentarse que el niño a veces está triste, a veces está enojado, a veces está disperso. Se da mucho en el abuso sexual infantil que el niño o la niña divaga, ¿verdad? Está con los pensamientos, tiene flashbacks, se llaman, recuerdos del evento, de lo que le sucedió. Entonces está en la escuela, pero está pensando en lo que le sucedió. Muchas veces el niño, depende de la edad, la niña, no sabe qué es lo que le está pasando. Pueda que crea que hay algo que no está bien, porque no le gusta, porque se siente mal, pero no sabe cómo manejarlo. Entonces, empiezan a tener estos cambios de humor muy drásticos, tristes, enojados, irritables. También podría presentarse una resistencia a desnudarse, a bañarse. Hay también aislamiento y rechazo a las relaciones sociales. Por estas rumiaciones se llaman, estas ideas que vienen a la mente en el niño de los eventos, o de pronto si el niño es amenazado de que si dices va a pasar tal cosa, voy a decirle a tus papás que fue tu culpa. Entonces el niño empieza también, o la niña, a imaginar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué
qué mal que me siento. Entonces eso hace que ya no juegue, se aparte del resto, se muestre desconfiado o desconfiada. Hay un dato que no sé por qué, creo que era una diapositiva anterior, que no sé si fue que se brincó, pero hay abuso sexual de madres hacia sus hijos. Entonces, aunque son la cantidad de casos menos denunciados, por lo menos desde la experiencia que yo tengo en forense, del tiempo que tengo de estar acá, solo 3 casos he visto de mujeres, madres ofensoras. Se ha asociado a nivel, partiendo de estudios que existen, a que estos abusos se dan más en mujeres madres que tienen consumo de sustancias, de alcohol, dificultades para establecer relaciones de pareja y también con antecedentes de abuso sexual infantil. Sin embargo, por lo menos de esos casos que yo he atendido, hubo uno que no cumplía esos criterios. Entonces, no podríamos decir que una persona que ha sido abusada, una madre que ha sido abusada, va a abusar de su hijo, ¿verdad? No es tan lineal, no es tan así. Pasamos la diapositiva. También podrían presentarse problemas escolares, rechazo a la escuela, no quiere ir, llora constantemente. Podría tener un retroceso también. El niño o la niña se observa que antes hablaba muy fluido y ahora empieza a hablar como aniñado, como chiquitito, o se chupa el dedo, o se orina en la cama. Actividades, su funcionamiento que él tenía normal empieza a tener un retroceso. Problemas en el lenguaje, tartamudeo, tendencia al secretismo, a hacer todo oculto, a que nadie se entere, a estar hipervigilante, se llama, a estar atento a que llegue alguien, a que no llegue alguien, a que suceda algo. Puede darse también agresividad hacia otros niños o otras niñas, fugas, escaparse. Como les decía, algunos niños experimentan esto de estar teniendo flashbacks, recuerdos de qué fue lo que les pasó o qué es lo que les está pasando, porque hay menores que fueron abusados una vez y otros que siguen siendo abusados durante mucho tiempo, desde una ocasión hasta 10, 15 o hasta por años. Yo he entrevistado personas adultas y niños que han sido abusados por un largo periodo de tiempo. Entonces, muchas veces ellos o ellas buscan fugarse. Si el agresor o la agresora está en casa, y bueno, y si la familia no le protege, no le cree y demás, tienden a salir a la calle a consumir alcohol o buscar otra manera de solucionar esto que me está sucediendo. Igual repito, no es tan lineal, no es que todos van a hacer lo mismo, porque todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes maneras de resolver las cosas. Los niños también. Puede también que se involucren en actividades delictivas. Puede pasar que ya salen a la calle, tienen otras amistades, empiezan a sacar su enojo, su frustración, involucrarse más en otras cuestiones de tipo social peligrosas. También otros niños o niñas tienden a autolesionarse, a cortarse. Lo que yo mayoritariamente me encontré a nivel clínico y a nivel forense también, uno cuando hace las evaluaciones forenses, tiene que consultar todo lo que la persona ha vivido. Y cuando nos dicen que hubo un antecedente o 2 o 3 o a veces hasta 5 de diferentes personas en diferentes épocas de su vida, cuando esa agresión ha sido demasiado fuerte o de un ser muy cercano, hay una tendencia a autolesionarse o a intentos de suicidio. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien. También hay otros indicadores en la esfera sexual. Por ejemplo, los niños empiezan a tener, o las niñas, un rechazo a las caricias. Ya no quiero besos, no quiero que me abracen, o lo contrario, una conducta muy seductora, muy a veces desfasada para su edad, o una conducta con un comportamiento sexual inadecuado. Por ejemplo, un niño de 6 años que le baja el pantaloncito al amigo
o en un juego de X, le baja el pantaloncito a otro amigo de 3 años, ¿verdad? Y le toca el pene o se masturba enfrente de otros niños, ¿verdad? Son comportamientos sexuales inadecuados para su edad. También puede presentarse un interés exagerado por comportamientos sexuales que tengan que ver con adultos, jugueteos, manoseos incluso, ¿verdad? Que no son propios de su edad. Y también, como les decía hace un momento, agresión sexual del menor a otros niños. Muchas veces los niños lo que comentan, o las niñas dicen, bueno, es que yo estaba jugando y estaba haciéndole a Pedrito lo que a mí el maestro de matemática o el profesor, la profesora de fútbol me hizo, o la cuidadora, ¿verdad? La que me cuida me hace eso y yo estaba jugando también. Ese tipo de indicadores también es como esa campanita de alerta que hay que prestar atención. Pasamos la diapositiva. Bueno, bueno, por lo menos me encontré 2 modelos explicativos de los efectos que tiene el abuso sexual en menores. Y es que este autor, Wolf y otros en el 2010 comparaban los efectos del abuso sexual en menores con personas que habían tenido algún tipo de trauma que no era sexual. Entonces, el manual estadístico de los trastornos mentales califica el estrés postraumático con ciertos puntos, ¿verdad? En el caso del trastorno de estrés postraumático, tiene ciertas características que estos autores encontraron también en las personas que habían vivido algún abuso sexual en la infancia. ¿Cuáles son estas? Bueno, la reexperimentación de sucesos traumáticos. Por ejemplo, el niño o la niña piensa, tiene pensamientos de eso que le pasó, lo que le sucedió, se siente mal, triste, enojado, enojada. Tiene pesadillas, malestar psicológico que se refleja en el cuerpo, por ejemplo, cuando está pensando, cuando tiene miedo, tiene diarrea, vómitos, náuseas. Muchos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo me he encontrado es que en el acto, si es alguien muy cercano, muy querido, como la mamá, el papá, un hermano, un cuidador o cuidadora que ellos consideraban de su confianza, el niño puede esconder. Por ejemplo, recuerdo una persona que me decía, es que cuando yo sabía que mi papá abría la puerta para abusarme, yo cerraba los ojos e imaginaba, que los niños usan mucho la imaginación, imaginaba que estábamos jugando como para omitir o olvidar eso que realmente pasaba. Les estoy hablando de un relato de una persona que fue abusada en la infancia y ya este relato lo hace de adulta. ¿Qué pasa con los efectos del abuso sexual en la infancia? Que puede hacer que el niño tenga el evento, pero les decía que a nivel cognitivo todavía no ha desarrollado habilidades de análisis. Bien dicen que en la adolescencia la gente se revela y bueno, un poco es porque el adolescente desarrolla más sus habilidades cognitivas y tiene capacidad de análisis y crítica. Sí ha pasado que los niños, niñas que fueron abusados en la infancia tienen algunos síntomas irritables, así como estos que les digo, y en la adolescencia, cuando ya tienen esa capacidad de análisis, de reflexión, dicen, ¿qué fue lo que me pasó? A mí me pasó esto. Y entonces puede haber un pico de los síntomas. Puede haber ansiedad, depresión, consumo de drogas, un montón de cosas, porque ya hay ese análisis de qué fue lo que realmente pasó. Y se sabe que si la familia no apoyó al menor denunciando, sacando el agresor o la agresora de su vínculo emocional y social, esto pareciera que tiene un impacto mayor en la persona menor de edad. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien. Otra de las características, según estos autores, que podrían presentar los menores es evitación a los estímulos que se asocian al trauma. Se alejan de las actividades, y esto ya hablamos, pasó la situación o sigue pasando y el niño va creciendo y se empieza a ver esto todavía.
se aleja de las actividades, evita hablar de abusos, evita conversaciones que tengan que ver con la sexualidad o con personas relacionadas al hecho. También se da la amnesia psicogénica, según estos autores, que es el problema de recordar los eventos anteriores. Y me encontraba antes en las evaluaciones forenses que solicitaban de menores, pedían que dijéramos si era cierto o verdad o mentira el relato del menor o la menor de edad. Y es que a veces los niños, específicamente por lo que les decía anteriormente, si ellos empiezan a bloquear o a cerrar los ojos, a no querer pensar en lo que les están haciendo en ese momento, podrían no recordar, o no recordar es una forma de sanar, de no tener presente siempre esa situación. Vuelvo a decir, no en todos los casos son diferentes. Aislamiento, bloqueo de la parte afectiva, de la parte de juego, ya no se ve ni triste ni alegre, empieza a estar como si bien, si no. Y una desesperanza ante el futuro, un sentimiento de que no valgo, de que no soy nadie, de que nadie me creyó, de que no pude hacer nada con esto, porque a veces, en algunos casos, el menor o la menor dice, pero en otros ni siquiera puede hablar o no lo puede decir por temor o por las amenazas que tiene de la persona que le está abusando sexualmente. Pasamos la diapositiva. Un aumento también en la activación psicofisiológica. Entonces vemos que estos tres parámetros que acabamos de ver son muy similares al estrés postraumático que podría experimentar una persona ante otros eventos, ¿verdad? Pero en esta investigación que hicieron estos autores se dieron cuenta que las personas que habían sido abusadas en la infancia presentaban estas mismas características. Alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse, ¿verdad? En la escuela se reportan bajas notas, el niño o la niña está inquieta o está ido, no le dice la maestra o el maestro, mire, no sabemos, le hablamos y no escribe, no responde, no sale a jugar al recreo, no participa. Un nivel elevado de alerta, de sobresalto. Cuando los hechos de violencia sexual son muy violentos, tiende a haber una hiperalerta, se llama. El niño o la niña está constantemente pensando que va a llegar el ofensor o la ofensora, o que le va a pasar hoy en la noche eso, o en la tarde, o cuando salga de la escuela, o cuando esté en la casa, o cuando vaya a la casa de fulana o de sultano. Entonces, los niveles de concentración y atención bajan porque están concentrados en el ofensor o la ofensora. Pasamos la diapositiva. Y hay otro modelo más viejito, que es de Funkelhorn, en 1988. Él planteaba, muy similar al anterior, creo que el anterior estaba más específico, pero este es similar, pero sí tiene algunos detalles. Por ejemplo, habla de una sexualización traumática. Hablaba Funkelhorn que el niño o la niña no se desarrollaba igual, no disfrutaba la sexualidad. Habían casos donde se reportaba un deseo sexual muy bajo, muy bajo. Había una pérdida de confianza, el niño experimenta, sobre todo si es un familiar, no tener confianza ya en nadie. Y eso se prolonga no solo hacia el ofensor o la ofensora, sino que hacia los demás. Ya no confía en los amigos, no confía en los vecinos, no confía. Y se ha visto que a lo largo de la vida estas personas ya son adultas y todavía tienen niveles de desconfianza muy altos. Pasamos la siguiente, por favor. La estigmatización, sentimientos de culpa, de vergüenza, de que no tienen valor. Este dato es importante por lo que dije anteriormente. Pareciera que se arrastran los síntomas hacia la adultez. Y hay casos donde la persona experimenta otro evento traumático y los síntomas o los signos vuelven a salir. Recuerdo un caso de una señora que había sido abusada en la infancia por el papá y por el hermano,
Entra a trabajar y en el trabajo el jefe empieza a tocarla, a jugar con ella sexualmente y empieza a tener un retroceso. Ella había tenido un proceso terapéutico, había estado con tratamiento psiquiátrico por depresiones muy recurrentes, por estados de ansiedad muy altos, y había estado como muy nivelada, decimos en psicología, muy equilibrada un poco, funcional a su vida habitual. Sin embargo, al tener este evento, vuelve otra vez a tener pesadillas, a tener malestares físicos, otra vez viene la depresión, la ansiedad, se comía las uñas, se jalaba el pelo, se arrancaba pedacitos de piel, ¿verdad? Entonces, se ha visto, y desde la experiencia yo puedo decirles que sí, se han visto casos donde otro evento vuelve a abrir ese montón de síntomas nuevamente. Sentimientos de indefensión, perdón, que estos también se jalan a la vida adulta. Creencia, el menor cree que está amarrado, que no puede reaccionar ante las situaciones. Y a veces vemos personas que viven situaciones de violencia, no solo sexual, sino patrimonial, de pareja, con los hijos, con los familiares, etcétera, ¿verdad? Pareciera que la persona está inmovilizada, como paralizada, y no logra defenderse. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, las consecuencias a corto plazo, a 2 años más o menos, según Echeverría, que es uno de los autores que bastante ha estudiado el abuso sexual en menores. Él tiene varios programas en España y hace como 5 años el doctor Echeverría vino a Costa Rica y un poquito me conversaba de esto. Él decía, mira, son muy parecidos los síntomas al estrés postraumático y desde el programa que ellos tienen de atención, es un programa para atender a víctimas de abuso sexual en la infancia. Entonces tienen desde niños hasta personas adultas que vivieron abuso sexual en la infancia. Y reportan esto mismo que estos autores o los autores que yo les traje el día de hoy, problemas de sueño, pesadillas, hábitos de comida inestable, pérdida de control de esfínteres, a nivel conductual, consumo de drogas, huidas del hogar, conductas autolesivas o suicidas, bajo rendimiento académico, emocionales como el miedo, la hostilidad, la agresividad, la culpa, vergüenza, ansiedad, baja autoestima, sentimientos a veces de rencor, ¿verdad? Porque lamentablemente si la familia no apoya, pareciera que sí hay un efecto más negativo todavía en las víctimas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sexuales, también él reporta un conocimiento precoz de la sexualidad para la edad o masturbación compulsiva, excesiva curiosidad por la sexualidad o conductas exhibicionistas, problemas de identidad sexual, sociales, déficit de las habilidades sociales, por ejemplo, retraimiento o conductas antisociales, que también los otros autores lo mencionaban. Pasamos a la siguiente. Consecuencias a largo plazo. Bueno, Herman y otros autores en el 2001 hicieron un estudio con 205 mujeres con historial de incesto. El 50% de las víctimas consideraban que el abuso había tenido un efecto negativo en su desarrollo. En esa investigación que se hizo, las mujeres dijeron esto, mire, la verdad es que sí, esto ha afectado mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposo, mi relación con mis amistades, conmigo misma. También un 77%, vea qué número más alto, de 100, un 77% mostraron algún síntoma clínico, es decir, que a pesar de que habían sido estos abusos en la infancia, había alguna manifestación clínica. Cuando hablamos de clínica, hablamos de ansiedad, de depresión, de otros síntomas más significativos, donde la persona debía ocupar algún tipo de medicación, terapia y demás para lograr sobrellevar la vida. La siguiente. Según otro estudio de Echeverría y estos 4 autores, refleja que la experiencia clínica de ellos
es esta, que pacientes que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia presentan un cuadro bastante significativo de síntomas y que no se difiere mucho del estrés postraumático crónico que podría presentar otra persona ante otro evento, ni de otras variables como la ansiedad, el miedo, la depresión, incluso la inadaptación, el no lograr. Muchas víctimas de abuso sexual en la infancia, ya cuando son adultas o adultos, ya comprenden más qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó también a nivel familiar, o si no dijo nada y demás, les cuesta adaptarse. No todos, no todas, pero hay una dificultad bastante marcada o hay síntomas presentes. La siguiente. Entonces, vamos respondiendo las dos preguntas que nos hicimos al inicio. No todos los abusos sexuales a menores son iguales. No es igual el abuso sexual que viene del desconocido, del amiguito y demás. Ojo, y no quiero decir que este sea menor o más chiquitito, o que los síntomas no sean significativos. Claro que sí, es una invasión al cuerpo, a la intimidad, a su integridad incluso. Y tampoco afectan de la misma manera la integridad psicológica de la víctima. Pasamos la diapositiva. No todas las personas tampoco reaccionan de la misma manera. No podemos decir, es que fue que a aquel niño le pegaron una nalgada o le tocaron los genitales cuando venía caminando, siente menos que otro que fue que sufrió, que lo amarraron y lo amordazaron. No. Las personas tenemos nuestros recursos emocionales, personales, ¿verdad? Que nos permiten sobrellevar ciertas situaciones. Ajá, y otras que no las tenemos. Yo no tengo muchos recursos emocionales y tengo otros recursos emocionales. Todas las personas tenemos recursos para una cosa y no tenemos recursos para otras. Lo normal es eso, que usted logre establecer un equilibrio en las situaciones que le va pasando en la vida, ¿verdad? Y los niños no se escapan de eso. Los niños están todavía pequeños, todavía requieren del apoyo, del seguimiento, de la compañía, de la protección de los adultos. Y entonces ellos probablemente no logren enfrentar una situación así de manera individual o solos. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Esta creo que es una de las, bueno, la última y es la más, creo, más importante de todo lo que yo he hablado hoy acá. Y es que el impacto emocional en una agresión sexual está modulado por 4 variables. Una es el perfil de la persona que les decía hace un momento. No es igual un niño que tiene comida, techo, su camita, que tiene afecto, cariño de su entorno, que le escuchan, que le entienden, que le respetan, a un niño o una niña que es violentado, que no hay comida en casa, que además hay problemas de alcoholismo en el hogar, que los padres no se ponen de acuerdo o que no están presentes. Todas estas características hacen, ¿verdad? O fortalecen al niño ante un evento de estos o lo debilitan. También la severidad es, a veces, bueno, por lo menos en la sección yo recibí un caso sumamente doloroso, una menor muy pequeñita, tenía 4 años cuando la encontraron con quemaduras, tenía aperturas en su vagina con navajillas, no comía por días, no le daban comida, le daban otra cosa, entonces se encontraron en su organismo cualquier cantidad de cosas. Entonces habría que ver, porque la evaluación se hizo cuando ella tenía como 5 años ya, conforme van pasando los años, y por lo menos cuando yo la evalué, ella todavía no estaba en capacidad de entender y comprender qué era lo que le había pasado. Nada más sabía que la habían sacado de la casa porque algo no estaba bien, pero no entendía. Habría que ver si a futuro, cuando va creciendo, va entendiendo, va comprendiendo, o un de estos creo que fue el otro psicólogo de Saxo que hablaba un poco de esto, que, bueno, ¿qué pasa si la persona ve su noticia
las redes sociales o en un periódico, ¿verdad? Como eso puede también volver a que los síntomas revivan. También la edad, ¿verdad? No es igual, un niño muy pequeño, un niño un poco más grande, y como les explicaba, ya en la adolescencia, el adolescente tiende a tener comportamientos más impulsivos porque por lo mismo el cerebro está en ese proceso de desarrollo y tienden a ser más impulsivos, ¿verdad? Es lo normal. El punto es que probablemente los sistemas de escape sean alcohol o otras cosas que se relacionan un poco más con la violencia. No todos, vuelvo a decir lo mismo. La existencia de violencia en su entorno, amenazas también, la cronicidad, qué tan frecuente es también eso. Esto es muy importante, las características del acto propiamente, la frecuencia, la severidad, si existe amenazas también, eso hace que así vaya sintiéndose la persona y así vaya desenvolviéndose. La relación entre el abusador y la víctima no es igual ser abusado o abusada por el papá o la mamá, como les decía, o alguien muy cercano, alguien en quien la niña o el niño confiaba o amaba o respetaba. El impacto psicológico puede ser mayor, ¿verdad? Y por último, las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso. Esto es muy importante. Desde mi experiencia y desde lo clínico y desde lo forense, yo he observado que el entorno familiar, su reacción al saber del abuso sexual, no es igual a la familia que viene, lo apoya, le ayuda, va a poner la denuncia, saca al ofensor o ofensora sexual si estás dentro de su círculo de familia. Parece ser que los síntomas psicológicos y de inestabilidad se aumentan cuando la familia se calla, cuando el entorno le dice mentiroso o mentirosa y más bien veneran al ofensor o a la ofensora, ¿verdad? Recuerdo un caso de una niña que, bueno, ya estaba más grandecita, tenía como 15 años y decía, es que me obligan a ir al cumpleaños, me obligan a estar ahí. Y bueno, cada vez que salía de esas fiestas se cortaba, consumía drogas, era como su válvula de escape. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que el granito de arena que aporté sea de su provecho. Totalmente, Gloriana. Muchísimas gracias de verdad por esta excelente disertación. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a aprovechar estos minutos para ver si puedes atender algunas de ellas y posteriormente, si no logramos hacerlo durante esta actividad, tal vez a través de correo electrónico nos puedas ayudar con eso. La primera pregunta es de Margarita Obando Castro. Dice: buenas tardes. Cuando la persona que comete el abuso contra una persona menor de edad es otra persona menor, basándome en lo que usted indicó acerca de la madurez sexual y cognitiva al respecto, ¿cómo tipifica la ley al perpetrador? Es decir, ¿constituye otra víctima de un tercero que ha sido negligente o ha abusado de ella, o se le responsabiliza del abuso y se considera abusador? Muchas gracias. Gracias. Bueno, a nivel legal, sí, yo no podría dar una respuesta específica porque yo no soy abogada, yo soy psicóloga forense. Sí, lo que le puedo decir es que a nivel algo pasó. Gloriana, ¿me escucha? Sí, Sí, es que como que cuando usted se desconectó me qué salí yo, pero raro. bueno, ya aquí estoy. Ok, Bueno, adelante. le decía, gracias, que yo no soy profesional en derecho, ¿verdad? Y no podría decirle cómo se tipifica en el Código Penal juvenil, ¿verdad? En ese tipo de delitos. Lo que sí puedo decirle es que los niños y los adolescentes, o los niños más bien, van teniendo un desarrollo, así como caminamos, como hablamos, como aprendemos a peinarnos, así va la persona aprendiendo a hacer cosas. Es decir,
Cuando decimos, ay, es que aquel viejo que es muy sabio, bueno, es muy sabio porque tiene mucha experiencia. Igual pasa en la niñez y en la adolescencia. El niño va teniendo habilidades y va desarrollándose a nivel cerebral a tal punto donde ya puede hacer análisis crítico de situaciones. Pero un niño de 4 o 6 años analiza de una manera muy básica. No podría, por ejemplo, un niño de 3 años identificar que alguien lo va a agredir sexualmente. Todavía no tiene esas habilidades cognitivas. Excelente, muchas gracias. Pregunta Suset Cristal Ulate Vallejos. Dice, ¿el chuparse los dedos puede ser una de las conductas de ansiedad? Bueno, si lo asociamos al tema que estamos hablando, es una cosa, no podemos decir que, como les decía, los niños o las niñas tienen formas de comportarse y de resolver sus cosas llorando, gritando, irritándose, y una de las conductas que se puede ver, en ese ejemplo que daba yo en esa diapositiva, era el retroceso. Pero es un conjunto de cosas, no es que solo de pronto yo mañana veo no sé, a una niña que está chupándose el dedo, que eso tiene que ver con un abuso sexual, ¿verdad? Es un grupo de cosas, síntomas fisiológicos, síntomas psicológicos, de irritabilidad, de enojo, depresión, además de otros síntomas físicos, alteraciones estomacales o mal comportamiento en el aula. ¿Verdad? No solamente es que vemos eso, ¿sí? Y eso es asociado al abuso sexual, sino que tiene que ser como varias características. Muy bien, vamos a ver. Tenemos otra pregunta, dice, ¿el Poder Judicial brinda algún tipo de apoyo o programa psicológico a la víctima de abuso durante todo el proceso, desde la denuncia hasta el juicio? Y de ser así, ¿cuál sección u oficina sería la encargada de brindar este acompañamiento? Sí, bueno, el Departamento de Trabajo Social y Psicología ahorita es el departamento encargado de hacer las evaluaciones de las personas menores de edad víctimas. Sí tengo entendido que da un seguimiento, tal vez no estoy clara si un seguimiento terapéutico, pero sí es un seguimiento, por ejemplo, para ir a poner la denuncia, un apoyo psicológico, alguien que está ahí al momento que la persona da la denuncia y en algunos momentos del proceso. Ellos tienen diferentes programas para abuso sexual, para violencia doméstica, y demás, pero sí. Y no sé si la Oficina de Atención y Protección a Víctimas en casos específicos brinda algún tipo de apoyo, pero me parece que sí. Correcto, muy bien. Tenemos también una pregunta de Gabriel Arguedas Campos. Dice, buenas tardes. ¿El Poder Judicial brinda charlas en escuelas para padres o a docentes para sensibilizar y brindar herramientas para el abordaje cuando un niño o adolescente le revela un abuso? Específicamente de ese tema no podría decir yo si sí los da o no. Sí sé que hay todo un departamento de capacitación, incluso hay personas de diferentes comunidades que los capacitan dentro del Poder Judicial para que vayan a la comunidad a transmitir esos conocimientos. Son como facilitadores judiciales, se llaman, que son personas de la comunidad que se capacitan acá en el Poder Judicial y transmiten ese conocimiento. Excelente, muchas gracias. Francisco Bermúdez desde México pregunta, ¿qué tipo de terapia es recomendable para infantes para superar este tipo de traumas? Bueno, las terapias para sobrevivientes de abuso sexual ha sido un tema de conversación durante muchos años. Depende mucho también de las escuelas. La psicología se divide como en varias escuelas y tiene varios tipos de terapia, ¿verdad? Están las terapias cognitivo-conductuales, psicoanalíticas, etcétera, etcétera. Ahora, hay programas específicos. Por ejemplo, en Costa Rica hay una fundación
que es específica para tratar menores de edad que han sido o que han sufrido abuso sexual en la infancia. Ellos tienen todo un programa específico para menores, con el menor, con la familia y con otros factores como sociales, como la escuela o otros, amistades y demás del menor, como para fortalecerlo, ¿verdad? Pero sí existen, por lo menos en Costa Rica sí hay una fundación, bueno, hay una fundación y también hay otros 2 programas que se hacen para tratar personas que han vivido o han sufrido más bien abuso sexual en la infancia. En México desconozco si hay programas, pero me parece que la UNAM hace como 10 años había sacado un programa específico para niños que habían sido violentados a nivel sexual. Excelente, muchísimas gracias. Dice Mariana Picado Guillén, buenas tardes. Estas secuelas también se pueden experimentar en cualquier etapa de la vida. Si el niño no fue violado, pero sí le tocaban sus partes íntimas o los adultos le enseñaban sus partes íntimas. Sí, sí hay estudios donde se ha comprobado que la persona podría incluso tener, se llama en psicología, dormidos los síntomas. Tal vez sucedió cuando era muy pequeño, muy pequeña, pero el niño o la niña empieza a tener pesadillas más grande, adolescente o incluso más adulto. Empieza a investigar y ya la familia o el entorno le dice o alguien le dice, mire, es que a usted le pasó esto, y entonces la persona como que tiene un recuerdo de todo y puede volver a experimentar o empezar a desarrollar síntomas que no tenía antes porque digamos que lo tenía como guardado ahí o escondido, digámoslo así, escondido no es la palabra, inconscientemente estaba la información, pero la persona tal vez no tenía todos los detalles. Sí puede haber a lo largo de los años un aumento de los síntomas o que aparezcan esos síntomas con el pasar del tiempo. Muy bien, Gloriana, pues de verdad muy agradecidos, de verdad por todo este aporte que nos has dado a todas las personas que estamos participando. La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial te hace llegar este certificado de reconocimiento como una forma de agradecer la gentileza de sacar tu tiempo y de compartirnos tus conocimientos y experiencias. Y de verdad, en nombre de todos nosotros, muchísimas gracias por tus aportes. Quedaron varias preguntas para atender, pero te las estaremos haciendo llegar por correo electrónico para que las puedas responder posteriormente. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto cuando me envíen las preguntas yo las respondo. Gracias, muy amable. Hasta Muy luego. bien, gracias, hasta luego. Excelente, bueno, ya estamos casi concluyendo este tercer seminario internacional del Organismo de Investigación Judicial y en breve vamos a iniciar con la última ponencia que estará a cargo del agente especial supervisor Cole Crosby del FBI. Así que vamos a hacer una breve pausa mientras verificamos las conexiones y ya casi estamos con ustedes. Nos disculpan que nos van a estar ahí escuchando tal vez hablando, pero va a ser necesario para que logremos tener toda la comunicación necesaria para hacer la exposición. Muchísimas gracias y con el permiso de ustedes ya regresamos.